Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a continuar un poco con lo que habíamos empezado la vez pasada, que es justamente la parte de ácido. Es decir, ustedes habían tenido que resolver hasta los ejercicios número 9 y 10. Estamos en la página 12. Bueno, ahora lo que quiero que se aprenda con respecto al ácido, si bien ya lo hicimos a partir de sus elementos, cómo formar un ácido, es cómo es la ecuación. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo hacemos una ecuación y veamos en todo caso lo que sería el ácido nitroso. El ácido nitroso sabemos que actúa el nitrógeno con 3 porque termina en oso. Entonces nos va a quedar el óxido nitroso, nos va a quedar como nitrógeno, oxígeno, que intercambiando valencias me va a quedar el nitrógeno con 2 y el oxígeno con 3. A esto le tengo que sumar agua. Y por lo tanto, ¿cuáles les van a ser mis productos? Para hacer los productos yo debo colocar primero el hidrógeno, después el nitrógeno y después el oxígeno. Entonces, tengo que contar qué cantidad de hidrógenos tengo acá. De este lado tengo 2 hidrógenos, le colocaré un 2. ¿Qué cantidad de nitrógenos tengo de este lado? Tengo 2 nitrógenos, le coloco un 2. ¿Qué cantidad de oxígenos tengo de este lado? Tengo 4 oxígenos, les coloco un 4. Pero, como ya vieron anteriormente, este no es el ácido nitroso, sino que, como consecuencia de que los subíndices, en este caso son todos pares, los puedo simplificar, quedándome, en definitiva, como, volvamos a mostrarlo, como H, N y oxígeno 2. Pero si analizamos con respecto a esto, tenemos que todos los elementos estos son, o sea, de este lado tengo el doble de elementos que acá. Entonces, para poder equilibrarlo, debería agregarle un 2. Bien, otro de los ejemplos que sabíamos ver era el del ácido sulfúrico. El del ácido sulfúrico. El del ácido sulfúrico termina en ico. Me comí el sulfúrico. Termina en ico. Como termina en ico, está actuando el azufre con su mayor valencia. Es decir, que si yo hago el óxido, azufre y oxígeno, voy a tener 2 para acá y este que actúa con 6, 6 para acá. Al simplificar me va a quedar SO3 más el agua. Entonces, ¿cómo lo armamos? Colocamos los elementos hidrógeno, azufre y oxígeno y contamos la cantidad que tenemos en cada uno en los reactivos. Por ejemplo, del hidrógeno tenemos 2, del azufre hay uno solo y en el oxígeno es 4. Acá me queda el ácido sulfúrico y la ecuación totalmente balanceada. Fijémonos en otro ejemplo, como podría ser el otro que veníamos haciendo, que era el ácido perbrómico. El ácido perbrómico, como es a ver, vamos a ponerlo así, ácido perbrómico, como es y termina en ico, significa que es la mayor de la mayor. Por lo tanto, va a estar actuando con valencia 7. Bromo, oxígeno, de 2 del oxígeno y del bromo son 7, más agua. Bien, en este caso, insisto, hidrógeno, bromo, oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2, colocaré un 2. ¿Cuántos bromos tengo? 2, colocaré un 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 8, colocaré un 8. Todos son par, puedo simplificar de a 2. Bien, y como simplifiqué de a 2, cuando nosotros lo vuelvo a colocar para que más o menos ustedes se ubiquen, al haberlo simplificado me va a seguir quedando el doble de elementos en los reactivos, por lo tanto acá debería agregarle un 2. El hecho de haber simplificado por 2 significa que tengo que colocarle un 2 acá. Pasa tanto en este como en ese y en quizás
muchos otros de los ejercicios. Entonces, a partir de acá ya tendrían la posibilidad de resolver lo que sería el ejercicio número 11. Bien. Después había algo que teníamos que ver, de que no siempre actúan con una sola molécula de agua, sino que también hay algunos elementos que se pueden actuar con alguna otra molécula más de agua. Por ejemplo, el caso del boro. En el caso del boro, actúa tanto con una molécula de agua como con 3 moléculas de agua. Para este caso, nombrarlos, cuando es la menor, se le coloca el prefijo meta, es decir, es un ácido, acá lo tenemos, un ácido metabórico y un ácido ortobórico. Lo que hay que tener en cuenta que cuando muchas veces este prefijo suelen usarse, es decir, hablamos del ácido bórico, bien, ¿y cómo lo tengo que hacer al ácido bórico? El ácido bórico no es con una sola molécula de agua, sino que yo me tengo que dar cuenta que es con 3 moléculas de agua. Si yo quisiera formarla con una molécula de agua, la voy a llamar metabórico. Bien. Otro de los elementos que también tiene una situación muy similar es justamente el oxoácido de silicio. En este caso, el silicio puede actuar con una y con 2. Y la forma de nombrarlo es la misma, es decir, metasilícico y ortosilícico. Pero voy a insistir en esto, que si yo les pido a ustedes que hagan o se encuentran en alguna ejercitación el ácido silícico, significa que es que es el que actúa con 2 moléculas de agua. Entonces yo lo puedo llamar ácido silícico, pero actúa con 2 moléculas de agua. Y los otros compuestos, que son el fósforo, el arsénico, el antimonio, que actúan con valencias 3 y 5, estos tienen la posibilidad de actuar con una, con 2 y con 3 moléculas de agua, ya sea para 3 o ya sea para 5. Es decir, acá lo tendríamos, ¿no es cierto?, para 3 o para 5. Y se combinan formando este tipo de ácidos. ¿Cómo los mencionamos? Los mencionamos como ácido metafosforoso, ácido pirofosforoso y ortofosforoso. O metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. Recuerden que cuando yo les digo ácido fosforoso, es el que responde a este. Es decir, que ustedes cuando yo les pida ácido fosforoso, se tienen que dar cuenta que lo tienen que hacer con 3 moléculas de agua. Lo mismo ocurre acá. O sea, que no necesariamente yo les voy a pedir que hagan un ácido ortofosfórico, sino que les voy a pedir hagan un ácido fosfórico. Entonces ustedes van a decir, pero es con una, con 2, con 3. No, si es fosfórico solo, es con 3 moléculas de agua. Acá les indica una tablita que estos números que tienen acá son los denominados subíndices que tendrían cada uno de ellos. Por decirles, a ver, qué sé yo, observen por ejemplo en el caso del ácido ortofosfórico, que es 3, 1 y 4. Y bueno, acá me está indicando 3, 1 y 4. Lo ven en esa situación, pero en términos generales es más fácil armarlo así que estar acordándose de la tablita. Bueno, y por último tenemos los ácidos anfóteros, que los ácidos anfóteros están dados principalmente, son aquellos metales que pueden actuar tanto como ácidos o como hidróxidos, es decir, va a depender en qué concentración relativa estén de protones o de oxidridos. Pero no siempre actúan. Por ejemplo, puede ocurrir para elementos de una sola valencia, como el zinc y el aluminio, para elementos de más de una valencia, pero en algunos casos una sola de ellas es la que actúa. Por ejemplo, el cromo, que tiene más valencias, actúa únicamente como anfótero para la valencia 3. Y los otros casos son para el plomo y el estaño, que sí actúan con valencia 2 y 4. En la última página, es decir, en la última página no, sino que en la página 16, aparecen o les va a aparecer los distintos tipos de ácidos, ¿cómo que se llama? De ácidos anfóteros,
en los cuales acá habla del ácido zínquico y el aluminio. Observen que el aluminio tiene la posibilidad hasta incluso de juntarse con una o con 3 moléculas. Es decir, que si yo le pido un ácido alumínico, ustedes me lo tienen que hacer con 3 moléculas. Y para el plomo como para el estaño, se produce de esta manera, tanto para uno como para otro, pero deben recordar que lo hacen para 1 y para 2 moléculas de agua. Recuerden, ortoplúmbico, si yo les pido el ácido plúmbico, saben que es con 2 moléculas de agua. Y en el caso del cromo, también ocurre exactamente lo mismo, es decir, me forma el hidróxido o si no, me forma el ácido cromoso. Enseguida les paso y les hago lo que correspondería a hidruros.